Pues bienvenidos, hermanos, bienvenidos a esta clase, libros históricos. Libros históricos. Vamos a empezar con esta sección de libros históricos. Creo que es de suma importancia estudiar los libros históricos y en su manual presenta algunas razones algunas razones por las cuales debemos estudiar los libros históricos. Bueno, les pregunto, ¿por qué creen, hermanos, que necesitamos estudiar los libros históricos? ¿Alguien que nos pueda decir alguna razón por la cual debemos estudiar los libros históricos? Gracias. Adelante, hermano. Creo que es importante estudiar los libros históricos, primero para poder constatar y ver que Dios cumplió la promesa hecha a Abraham. De otra manera, no sabríamos si se cumplió o no se cumplió y estaríamos haciendo conjeturas, creo yo. Y la otra parte, si no tuviéramos esos libros históricos y tuviéramos nada más los proféticos, sería muy difícil entenderlos. Ok. Faltaría una parte. Y la última razón que yo veo es que nos ayude a establecer una continuidad hacia los acontecimientos del Nuevo Testamento en la vida de Cristo. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Un último comentario. ¿Por qué razón necesitamos estudiar los libros históricos, hermanos? Porque nos da una panorámica de una realidad del pueblo. No es algo abstracto, no es algo de pensamiento solamente, sino que la historia nos permite ver que fueron hechos que acontecieron. Y esos hechos nos conectan para entender bien la Biblia, para entender bien la palabra de Dios. Incluso en Hebreos, cuando vemos lo de la fe, pues ahí también hay conexiones. Bien, hermano. Ok. Bien. Ok, hermanos. Creo que la historia de Israel encierra un importante mensaje para la iglesia de hoy, hermanos. Y algo importante que vemos a través de los libros históricos es que finalmente el plan de Dios triunfa. Finalmente Dios lleva a cabo su plan. Lleva a cabo su plan, cumple su pacto, cumple su promesa, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la oposición de los enemigos, a pesar del fracaso humano, Dios cumple su propósito. Dios es fiel a su pacto. Y los libros históricos nos van a narrar eso. Y tienen razón lo que ustedes ya comentaron. Sería incomprensible los libros, incluso, ¿no? Los libros, el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Hebreos menciona a qué personajes menciona de la parte que vamos a estudiar ahorita, de libros históricos. ¿Qué personajes menciona Hebreos, por ejemplo? Por ejemplo. Luego, ¿qué otro personaje? De los históricos. De ese periodo del libro de históricos, especialmente Hebreos. No, pero de los históricos. Históricos. Podemos checar. Sí. Ya dijeron Rahab, que mencionado en el libro de Hebreos. Allá en los héroes de la fe, ¿quiénes más se mencionan allí del periodo de... Pues a los jueces, Barak, Sansón, muy bien. Todos ellos, Sansón, ¿verdad? Se mencionan allí en Hebreos. Entonces, necesitamos, ¿verdad? En los libros históricos. Ahí vemos quiénes fueron ellos, lo que lograron, lo que hicieron, las hazañas. Y por eso están ahí en el libro de Hebreos con los héroes de la fe. Entonces es importante los libros históricos para ese entendimiento, ¿verdad? del proceso del Nuevo Testamento. Pero también los profetas, por ejemplo,
sería un poco difícil comprender el libro de los profetas mayores y menores, si no tuviésemos los libros históricos, porque en los libros históricos encontramos el contexto donde se desarrollaron, ¿verdad? Incluso cuando profetizaron, cuando el tiempo de su ministerio de los profetas, mucho de ello, el contexto, tenemos en los libros históricos. Entonces, es importante, ya lo decía la hermana, ¿verdad? Una buena parte del resto de la Biblia quedaría incompleta si no tuviéramos ese relato histórico de Israel. Por eso es importante, pero sobre todo, hermanos, las enseñanzas que deja la historia de Israel para la iglesia de hoy. Es muy importante. Entonces, vamos a pasar un tiempo, esta clase, solamente comentando algunos puntos importantes. Se supone que vamos a ver, hermanos, 2 unidades hoy, ¿verdad? 2 unidades, unidad 1 y unidad 2 del libro. Entonces, vamos a resaltar solamente algunas cosas importantes y quizás de lo que ustedes ya leyeron. ¿Cuántos ya leyeron su material? ¿Ya leyeron su material? ¿No, verdad? Sí, el histórico sí, ¿puro sí o no? ¿Sí? ¿Ya leyeron? Sí. Ok. Sesión 11, sesión 10 y 11. Ok. A veces no los escucho muy bien, pero vamos a ubicarnos en el libro empezamos con el libro de Josué. Ok. Ustedes me miran bien, ¿verdad? Y me escuchan bien. Sí, hermano. Sí. Yo no muy bien, pero aquí vamos. Ahora sí, ahora sí. Sí, hermano. Oye, hermano, sería bueno mutear a todos cuando te va hablando para que no se escuchen todas las voces, porque no lo entendemos. Ok, ¿que no hablen todos a la vez o cómo? No. El hermano Jorge por lo menos tendría a mutearnos a todos mientras él estaba hablando. Y sí. Ahí está. Porque escuchamos cualquiera que haga un poquito de ruido, incluyéndonos nosotros, se distorsiona la voz y no la entendemos. Ah, ok. Entonces, cuando alguien quiera hablar... Sí, que levante la mano y usted le quita el mute dependiendo de dónde es. Pero ya no distorsiona la voz de usted. Ok. ¿Sí lo puede hacer? Ese es el problema. Lo que pasa es que nos fijamos que con el hermano Jorge, él le ponía mute a cada uno, dependiendo de cada zona, de los grupos. Ya cuando iba a opinar, le quitaba el mute, para que ellos opinaran y pudiéramos escucharlo todo. Pero ya no se oían todas las voces juntas. Ok. O sea, porque cualquiera que haga cualquier ruido, por lo menos nosotros tenemos 2 niños, cualquiera que mueva una silla, todo eso se oye. Ok, a ver, repite otra vez. ¿Qué quieres que hagamos aquí? Poner en modo mute a cada grupo. En mute. Y ya cuando alguien vaya a opinar, que ya usted sabe cuál es, le quita el mute. Y la persona opina. ¿No entiende? Ya lo entendí. Ok. Va a ser un poco complicado quizás, por ahorita. Ok, está bien. Entonces quizás van a poner mucha atención solamente. Sí. Vale, órale. Ok. Bien. Vamos a empezar con Josué. ¿Quién es Josué, hermanos? ¿Quién es Josué? A ver. Josué es el nuevo líder, el que va a suplir a Moisés. El líder que va a llevar al pueblo de Israel. Bien. Ok, hermanos.
Algo más acerca de Josué. Fue el conquistador. Fue junto con Caleb, fue 2 de los 12 que sí tuvieron fe en cuanto a la conquista de la tierra prometida, pero los otros 10 no. Entonces convencieron al pueblo de que tenían que esperar. De hecho, estos son los únicos 2 de la generación que vivieron para llegar a la tierra prometida. Y Josué fue preparado para continuar con el liderazgo de Moisés. Fue el que ya se encargó de preparar el pueblo para cruzar el Jordán y empezar la conquista de Canaán. Bien, hermanos, gracias. Ok, ¿alguien más quiere decirnos quién es Josué? Ya hemos escuchado a 2 de los hermanos y que han dicho quién es Josué. ¿Alguien más recuerda algo más de Josué? Fue un colaborador de Moisés y a mí me llama mucho la atención que Moisés le pone las manos, lo va a ser el sucesor, y eso me habla mucho a mí de la lealtad que había entre los dos, la colaboración que había entre los dos, cómo no hay ningún celo de ninguna naturaleza en el caso de yo no voy a entrar, pero vas a entrar tú. Dios te bendiga, adelante. Qué interesante, hermano. Es interesante eso que está comentando. Y lo vamos a comentar más al ratito. Bien. Josué era la mano derecha de Moisés. Josué es la mano derecha de Moisés. De hecho, es Josué empieza, el capítulo 1, versículo 1, dice Moisés, siervo del Señor, pero Josué, siervo de Moisés. Creo que así empieza el libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés o asistente de Moisés. Es interesante, hermano. Josué se menciona desde el Pentateuco. Los 2 hombres de confianza de Moisés, fueron Aarón y Josué. Aarón es el líder espiritual, podríamos decirlo así, y Josué es el líder militar. Josué es un gran hombre. Josué es un líder militar. Josué es un estratega militar. De hecho, ¿cómo surge Josué? Y vamos a darle un vistazo solamente a Números, capítulo 27, para ver cómo surge Josué. Miren, cómo se va incorporando Josué al equipo. ¿Cómo se va incorporando al equipo? ¿Cómo se va incorporando al ministerio, podríamos decir? Me parece a mí que Josué nos deja una enseñanza sumamente importante para el liderazgo de este tiempo. Y lo comentaba el hermano hace rato, ¿verdad? Vemos una absoluta confianza entre Moisés y Josué y una conexión muy interesante. Pero veamos cómo surge. Números 27, los versículos 15, dice al 20. Miren, voy a leer 27, 15. Dejen leer esta porción bíblica. Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Escuchen el versículo 18. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con alguna de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. ¿Qué les parece? Miren, hermano,
¿Quién incorpora al equipo, al ministerio, juntamente con Moisés? Pero ¿quién incorpora a Josué realmente? ¿Quién lo llama? ¿Moisés o el Señor? El Señor. El Señor, ¿verdad? Es bien interesante esto, hermanos, porque es Dios quien está haciendo el llamado. Obviamente, Moisés dice, alguien tiene que dirigir para que el pueblo no quede como un rebaño sin pastor. Qué interesante, hermanos. En este tiempo en que vivimos un tiempo de crisis de liderazgo. ¿Creen ustedes que hay crisis de liderazgo hoy en la iglesia cristiana, hermanos? ¿Sí? Sí. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están? Exacto, hermanos. Aquí levantemos la mano, aquí estamos. Somos nosotros. Así es. Pero sin duda alguna, miramos alrededor y hay una crisis. Hay una crisis de liderazgo. Y obviamente no hay personas dispuestas pues a asumir el riesgo, el compromiso de ir, de estar, de guiar, porque eso implica compromiso. Entonces Moisés le hace una petición al Señor y Dios le contesta y Dios le dice, ¿sabes qué? Pues vas a incorporar o vas a tomar a Josué, hijo de Nun. Es así como surge Josué para el ministerio de liderazgo juntamente con Moisés. Ahora, Josué, el libro que tenemos aquí se llama Josué, pero no sabemos exactamente quién lo escribió. Algunos piensan que es Josué quien escribe el libro de Josué. Podríamos llamarle también a este libro las hazañas de Josué. Podríamos también llamarle así. No sabemos con exactitud quién lo escribe. Algunos piensan, por ejemplo, la tradición judaica asignó la autoría de este libro a Josué, aunque no sabemos con exactitud quién lo escribió. Pero en el libro de Josué, que leíamos hace rato, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Se hace alusión inmediatamente a Josué. Josué toma el mando del pueblo de Israel. Más o menos, quizás tiene Josué unos 90 años cuando toma el mando y lleva al pueblo a la tierra prometida. Josué muere a la edad de 110 años. De 110 años. Pero me llama la atención, hermanos, porque al inicio del libro de Josué, lo primero, o mejor dicho, sí, hace referencia inmediatamente a Moisés. Inmediatamente hace referencia a Moisés. Entonces está conectado la vida de Josué con Moisés. Josué estuvo muy cerca de Moisés, hermanos. Estuvo muy cerca de Moisés. Realmente aquí en la versión 60 creo que aparece siervo de Moisés. Aquí en la nueva versión aparece como asistente de Moisés. Pero estuvieron muy cerca. Me parece a mí que Josué aprendió muchísimo de su gran líder. Miren, vamos a ver algunas referencias bíblicas en Éxodo capítulo 17, 9 al 10, para ver acerca de este hombre. ¿Qué hacía Josué mientras caminaba al lado de Moisés? Miren, dejen leer Éxodo 17, 9. Dice así: entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Vean aquí,
esa relación que tiene Moisés con Josué. Y obviamente Moisés es su líder y le ordena, le manda, le dice qué debe de hacer. Y Josué ahí está obedeciendo. Miren, el capítulo 17, ahora el versículo 13 y 14, dice así: fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Parece ser que esta guerra o esta victoria que tiene Josué con los amalecitas, parece ser que es la prueba o es la oportunidad para que Moisés probara a Josué como líder del ejército. Y después de una gran batalla, hasta su regreso, Dios le pide a Moisés que incorpore al equipo, o mejor dicho, Dios mismo, ¿no? Incorpora al equipo a Josué. Pero es aquí donde empieza el ministerio de Josué, al lado de Moisés. Ahora, el capítulo 24, versículo 12 al 13, miren lo que dice. Esto es interesante. 24, 12 al 13. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado, ¿por quién? Por su asistente Josué. Es bien interesante, hermanos. Miren, estas son lecciones para nosotros, lecciones de liderazgo. Queremos que alguien dirija, nos suceda. Queremos que alguien, cuando ya no estemos nosotros, ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a estar al frente? Me parece que Moisés hace un excelente trabajo aquí con Josué. Lo lleva de la mano. Él sabe Moisés sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. O por lo menos, quizás a estas alturas, sabe que no va a entrar, pero alguien más lo va a guiar a la tierra, al pueblo a la tierra prometida. Y lo prepara de una u otra manera, lo prepara. Está levantando líderes y lo está capacitando. Pero no le está dando un curso, hermanos. No le está dando una clase. Lo está llevando de la mano. Lo está guiando, lo está llevando en el campo ya. Qué interesante, qué cosas importantes nosotros podemos aprender aquí para nuestro liderazgo, pero también para ir desarrollando líderes. Es un problema serio en la iglesia de hoy. Es un problema muy serio hoy en día. No estamos levantando nuevos líderes. No estamos levantando una nueva generación de líderes. Y esa es la razón por la que a veces el ministerio, el trabajo en la iglesia se estanca. Porque no hay personas con esa misma visión. No hay personas con esa visión de seguir extendiendo el reino. Y mucho de eso, mucha de la responsabilidad, hermanos, cae en nosotros como líderes. ¿Dónde están nuestros Josués? O quizás usted que está allí sea el Josué de alguien. Pero aquí la pregunta es, ¿y dónde están tus Josués? Solamente para reflexionar. Y miren, aquí está el asistente de Moisés. Pero veamos ahora el capítulo 33. El capítulo 33 de Éxodo. Miren, versículo 11. Versículo 11 dice: y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Escuche, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ahora, después de leer estos versículos,
¿Dónde mira usted a Josué? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está parado Josué? Ok. Miren, Moisés está hablando cara a cara con Dios. Pero Josué está también allí. Ahí en la tienda de reunión, en el tabernáculo. Ahí donde Dios se manifestaba a Moisés. Ahí está también su asistente. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Moisés hablando con Dios y Josué ahí, no sé, quizás ahí a un ladito, ahí cerca, viviendo al lado de Moisés, viviendo la experiencia de esa comunión con Dios. Yo estoy seguro que eso cambió la vida de Josué. Esa experiencia con su líder. Esa experiencia con su maestro. Aprendió muchísimo de su líder, de su mentor. Ese es Josué, hermanos. Ese es Josué. Ese es el hombre que ahora le toca conquistar la tierra prometida. Cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Ese es Josué. Un hombre que está aprendiendo de su líder. Está aprendiendo de Moisés. Bien, lo quise mencionar, hermanos, porque es importante que nosotros como líderes nos responsabilicemos y hagamos el compromiso de seguir levantando nuevos líderes. Quizás a nosotros ya no nos toca, ¿verdad? Ver, ahora sí, entrar a la tierra prometida o llevar, no sé, una visión o ver el fruto de un proyecto, de una visión, pero quizás alguien más. Pero usted tiene que tomar la responsabilidad de poder tomar a alguien, tomar a su Josué, buscar a su Josué y llevarlo de la mano. Y no solamente quizás dándole alguna teoría, alguna clase, llévelo por el camino, llévelo por el ministerio. Josué nos enseña eso. Él estuvo allí, aprendió mucho de Moisés. Y Moisés permitió que así fuera. Y creo que esa es otra de las cosas que hoy en día vemos. Pocos líderes están permitiendo las nuevas generaciones poder tomar el mando, poder tomar el liderazgo. ¿Está de acuerdo usted conmigo que hay líderes que hoy en día que no quieren soltar el liderazgo? Bueno, otro comentario. Sí, hermano. En el aspecto empresarial, en el aspecto trabajo, es una complicación eso, porque la gente piensa que al momento de empezar a enseñar le van a quitar el puesto y lo van a despedir. Desafortunadamente, algunos llegamos a las iglesias y esa mentalidad la seguimos conservando. Sí. Y eso es muy Tristemente. Es muy triste, porque la iglesia no es una empresa. Entonces, o sea, no es una empresa de secular, no es algo como lo que manejamos en el mundo. Entonces, por eso se da la triste historia de que alguien quiere avanzar y en lugar de apoyarlo, lo vamos bajando. Entonces, no queremos que otros crezcan. Y ahora, también existe la posibilidad, en el caso de Josué, yo admiro mucho cómo él está ahí y nunca quiere ser el uno, él siempre fue el dos mientras estuvo Moisés y estuvo aprendiendo y todo, esperó su oportunidad. Pero, por ejemplo, en el mundo, sabemos que todo eso lo agarran y pues, en el mundo. Pero aquí en la iglesia, por eso yo agarro como, es un comentario, es decir, tenemos nosotros que entender la obra de Dios de nosotros. Si algo podemos aportarle a alguien que viene detrás de nosotros, irlo apoyando, pero nunca querer ser igual o superar a ese hermano, porque Dios tendrá mi propio ministerio, mi propio ministerio. Entonces, nada más quería comentar eso de que a veces nos confundimos con lo que ya traemos a veces del mundo, lo queremos meter a nuestra relación con Cristo. Gracias, hermano. Sí es cierto, tiene usted razón. A veces esos patrones, ¿verdad? Esos patrones de allá afuera, queremos ponerlos aquí en la iglesia. Y creo que
Josué, tanto Josué como el nuevo líder, nos enseña, nos da lecciones extraordinarias, pero también como Moisés como mentor, también nos da lecciones extraordinarias. Y por eso quise enfatizar esto, hermanos, porque mucho de los éxitos de Josué en su liderazgo, obviamente que tenía sus habilidades, ¿no? Sus dones, era un estratega militar, era un líder militar, pero mucho de lo que Josué es o hizo, mucho tuvo que ver con quién lo guió, quién estaba allí, quién le dirigió. Y miren, tiene razón el hermano, porque él nunca quiso ser el mejor que Moisés o quitarle el puesto a Moisés, ¿verdad? Él dice, y Moisés le dijo y él obedecía. Y como alguien por ahí que para poder mandar hay que aprender a obedecer, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, hermanos, ¿no? Que todos estamos bajo el liderazgo de alguien más, todos. Yo soy líder, pero alguien más está sobre mí, muy independiente de Dios, ¿verdad? Dios obviamente está sobre mí, pero así está el asunto de la autoridad. Alguien es mi autoridad. Yo soy autoridad de alguien más, pero alguien más es mi autoridad. Y Josué y Moisés tienen esas características, nos enseñan que el liderazgo es precisamente influir en los demás. Moisés influyó de una manera extraordinaria en la vida de Josué. Y lo miramos en el primer versículo de Josué 1. Mire, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Me llama la atención porque más adelante ustedes van a ver los versículos famosos, ¿verdad? Que nos hemos aprendido de memoria, por ejemplo, de Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué Dios tiene que decirle estas palabras a Josué? Parece ser que Josué está un poco quizás triste, sabe de la responsabilidad que tiene ahora, pero hay algo que deja claro Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Así que el pasado está allá, Moisés hizo su parte, hizo lo que le corresponde, ahora te toca a ti. Y eso es lo que debemos entender los líderes, que estamos en el tiempo que Dios nos permite servir, pero llegará el momento en que alguien más tomará el liderazgo y nosotros debemos estar dispuestos a eso. Ahora, aquí había muerto Moisés, había muerto. Imagínense solamente, pueden imaginarse a Josué juntamente con el pueblo, la gran responsabilidad, la tristeza de que su líder había muerto. ¿Se imaginan qué vacío había quedado allí? Pero Dios es muy claro y dice, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti. Ya levántate y empieza a dirigir, empieza a liderar y a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Entonces, creo que esto es un principio muy importante. El hecho de estar conscientes que alguien más ya hizo la tarea, que alguien más ya cumplió su responsabilidad. Ahora me toca a mí. Y va a llegar el momento en que alguien más tiene que seguir, pero yo debo de guiarle, yo debo de ayudar a alguien más, ir levantando a alguien más. Vamos a verlo, lo vamos a ver más adelante porque sucede cosas o es diferente con la etapa de los jueces, hermanos. ¿Se acuerdan de eso? La etapa de los jueces. Había una característica en la etapa de los jueces que vamos a ver más adelante. Dice que cada quien hacía. ¿Por qué?
Ese es el problema. Porque no había un líder, porque no había quien guiara, porque no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que quería. Miren este contraste, ¿verdad? Ahora Moisés, Josué, pero allá Josué parece ser que no dejó a nadie. Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Bien, hermanos. Encontramos aquí entonces a Josué ya listo. Hay una serie de promesas que tenemos allí en el primer capítulo. Me parece importante. Dos cosas que debemos ver. Primero, Dios le dice a Josué que la tierra a la que van a poseer es algo que Dios les ha dado. Es un regalo de Dios. Dios se lo ha dado. Dios se lo ha dado y que ellos necesitan conquistarlo, pero es algo que Dios le ha dado. Eso recalca mucho la promesa en ese primer capítulo. Creo que eso, entender, hermanos, Josué y el pueblo debían entender que la tierra prometida se los había dado el Señor como un regalo. Era la promesa de entrar a la tierra prometida. Eso debería de llevarlos a pensar que no eran ellos, quienes tenían toda la fuerza necesaria para conquistar. Dios se los había dado. Pero también debían hacerlo, debían conquistar, debían luchar. Entonces, están aquí las dos cosas. Dios no las da, pero también ellos debían de asumir la responsabilidad y ser fiel a las promesas del Señor. Bien. Es interesante, hermanos, cómo el pueblo está listo para cruzar, se preparan y hay varias cosas que hacen ellos. Quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia de ahora el pueblo en el cruce del río Jordán a cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Encuentran diferencias ustedes? ¿Encuentran diferencias en este paso de fe, en esta acción de cruzar el río Jordán? Porque son eventos muy similares, ¿verdad? Allá en el mar, aquí en el río Jordán. Pero encuentra diferencias. Pensemos por un momento en eso. ¿Alguien? ¿Encuentran alguna diferencia? Sí, hermano, adelante. A ver, hermana, primero usted y luego el hermano. El pueblo estaba huyendo, atrás traían el enemigo. Y prácticamente se vieron forzados a dar el salto de fe. Y en el caso de atravesar el río Jordán, nadie se estaba persiguiendo, era un acto de fe. Aquí fue que el enemigo estaba al frente. Entonces, acá yo veo que es un acto de fe dar ese paso en confiar en la promesa de Dios que puede pasar a poseer la tierra prometida. Es lo que veo hoy. Ok. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Sí, hermano. Yo casi lo digo todo a mi esposa. De mi casa, ¿verdad? Oiga, hermano, la pregunta es vamos rápido. El capítulo 1 es la base de todo Josué. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Así como estuve con usted, voy a estar contigo. Que a mí, que a usted lo dice así Dios, oye, le entramos a todo, vámonos, adelante. ¿Por qué? Es promesa de Dios. Y otra cosa, hermano, que en la vida secular se dan las traiciones, se dan de todo, es tremendo. Pero en el aspecto de la iglesia, en el aspecto espiritual, debe ser diferente. Por eso se debe respetar siempre al líder y al que va dirigiendo y al pastor. ¿Por qué? Porque no se levantó, mi punto de vista personal, porque no se levantó Josué en contra de Moisés, porque él vio todo lo que Dios hacía con la gente que se levantaba en contra del siervo de Dios. Él vio, le tocó ver todo. Dijo, caray, pues Josué era humano. No se levantó porque si me levanto en contra del siervo de Dios, a ver cómo termina. Honestamente. ¿Qué es lo que pasa actualmente ahora? ¿Por qué mucha gente se levanta en contra de los siervos de Dios, los pastores?
autores, son puestos por Dios. Es un caso muy tremendo, muy difícil para explicarlo, pero que Dios está construyendo este donde esté. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ok. ¿Algo más, hermanos? La actitud del pueblo. No estaban, yo creo que no estaban tan convencidos de salir de Egipto porque estuvieron añorando mucho lo que dejaron. En cambio, aquí en esta ya habían los padres que habían pecado y que no habían confiado en la promesa de Dios, ya habían sido, pues ya habían muerto. Estaba entrando una nueva generación a la promesa de la tierra prometida. Ok, hermana. Puede hacer la diferencia. Ok, gracias. Sí, ¿alguien más quiere comentar si encuentran alguna diferencia en este cruce del río Jordán para llegar a la tierra prometida al Mar Rojo, que son eventos un poco similares porque se trata de un milagro, ¿no? El mar se abre y cruzan. Aquí el río, en el capítulo 3 de Josué, también sucede este milagro. Pero ¿notan diferencia? Sí, yo veo una ahí muy grande. A ver, hermano. Bueno, cuando salen de Egipto y pasan por el Mar Rojo, la situación es que sí sabían que iba a haber una tierra. Y aquí ya estamos en la tierra. Yo veo que es una diferencia para en su momento, ¿no? Sales, cruzas, pero todavía vamos a ver dónde está la tierra. Y aquí no, aquí ya está para entrar a la tierra. Ok, hermano. Allá de Zacatecas, hermano. Gran diferencia. Cuando Moisés abrió las aguas, él solo abrió las aguas con el báculo. Pero aquí Josué, hablando de liderazgo, aquí se ve que más personas participan para que el río Jordán se abra. Cuando los sacerdotes mojaron, las aguas se abrieron, pero eran 12 sacerdotes. Es lo que yo veo. Ok, hermano. Sí, estaba yo pensando también en eso que el hermano está comentando. ¿Cuál es su nombre, hermano, allá de Zacatecas? Miguel Zúñiga. Miguel. Ajá. Lo que está comentando el hermano Miguel. Es interesante hacer una reflexión sobre eso. Miren, en el Mar Rojo, obviamente Dios le dijo a Moisés que debía con la vara que llevaba, azotar el mar y el mar se iba a abrir y ellos iban a pasar. Y así sucedió. Así sucedió. Dios lo hizo. Aquí, en el capítulo 3 de Josué, miren lo que dice. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, detengan. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes.
¿Saben qué pasa aquí? Aquí hay una preparación. Aquí hay una preparación. El pueblo debe prepararse. Y ustedes notan allí varias acciones del pueblo, de los sacerdotes, incluso de Josué. Entonces, la tierra es una promesa de Dios. Dios es fiel a su pacto. Pero ellos tienen que hacer algo. Ellos no deben cruzarse de brazos solamente. Ellos deben hacer algo. Y incluye varias cosas. Incluye la santidad, por ejemplo. Incluye alguna dinámica. Me llama la atención porque el río Jordán no se abre, o Josué no lo hace con una vara como lo hizo Moisés. Aquí los sacerdotes deben ir al frente, llevan el arca representa la presencia de Dios. Es Dios abriendo, es Dios haciendo el milagro, sí, es Dios haciendo el milagro. Pero alguien, dice el texto, si ustedes leen más adelante, que cuando los sacerdotes ponían los pies sobre las aguas, entonces el río iba a empezar a abrirse. Es interesante, hermanos, porque Dios hace su parte, pero también nosotros hacemos la nuestra, lo que nos corresponde a nosotros. Y esto tiene que ver con iniciativa. Esto tiene que ver con liderazgo. Eso tiene que ver con ponerme yo en acción. En otras palabras, alguien tiene que mojarse los pies primero para que Dios empiece a hacer cosas extraordinarias. Alguien tiene que tener iniciativa. Y creo que aquí otra vez los líderes, los sacerdotes llevaban el arca y tenían que mojarse los pies primero para que Dios hiciera lo demás. Y a veces los líderes, hermanos, no queremos mojarnos. A veces los líderes no queremos ir adelante. Yo no sé, pero algunos líderes quisieran ir atrás mejor. No, los líderes van adelante. Los líderes no empujan. Los líderes inspiran. Los líderes van adelante inspirando a otros a seguir en pos de la visión. Y eso es lo que encontramos aquí. Ellos van adelante. Ellos deben de mojarse los pies primero. Son los líderes quienes se mojan los pies primero, hermanos. Son los líderes quienes dicen, vamos, no dicen, vayan. Son los líderes quienes dicen, vamos y hagamos. No, vayan y hagan. Me parece interesante esto. Tiene razón el hermano, hace rato hermano Miguel, creo, ¿verdad? Que decía, ¿no? Se involucraron más personas. Tomaron acción más personas. De esto se trata la conquista. La conquista de la tierra prometida. De esto se trata, de tomar acción. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están dispuestos a mojarse los pies? Ok. Bien, hermanos. ¿Qué más les enseña Josué? Vaya pensando en las diferentes etapas de la vida de Josué, en todo ese libro de Josué. ¿Qué más le enseña Josué? ¿Enseñanzas prácticas de la vida de Josué o enseñanzas de todo ese libro de Josué? ¿Qué más les enseña a usted? ¿Qué pueden aprender de ello? A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Quién por ahí quiere avanzar o quiere agregar algún punto más a su calificación? Alguien por ahí estaba levantando su mano. A ver. Yo veo en Josué también la obediencia, hermano. Ahora él era el líder. Sin embargo, él obedeció a Dios. Él siguió los pasos de Moisés, por llamarlo de una forma, en cuanto a la obediencia y a la dependencia de Dios. No hizo lo que quiso, no
cambió su forma de dirigir, sino seguir los mismos pasos que su, pues, vamos a llamar así, que su mentor obedeció y siguió fielmente todas las instrucciones que Dios yo veo algo así como una enseñanza para nosotros. A pesar de que hoy en día ya no están esos personajes, ahora tenemos líderes, ¿verdad? O siervos que están al frente, los cuales tenemos que seguir los pasos de alguna manera. Principalmente, obviamente, los pasos del divino maestro, ¿verdad? Que es la base de todo esto. Eso es todo. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, hermano. Hablando de lo que decía el hermano Samuel, creo que la obediencia de Josué estaba también fortalecida grandemente por él, porque él, al principio del libro dice que va a estar con él, que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. Y así como estuvo con Moisés, estará con él. Pero también le dice que se esfuerce, que sea valiente, no va a ser fácil. Al decirle eso, yo veo esa parte, que lo que va a enfrentar va a ser dos dificultades y que va a haber problemas. Pero ante todo, su fe debe estar puesta en las obras que Dios había hecho, la promesa que le hacía ahora, porque él había sido testigo de todo lo que había pasado en el pueblo que había hecho otras cosas. Yo también entendía que era Moisés el que hacía las cosas. Era Dios el que actuaba por medio de Dios. Y esa obediencia y ese hacer, porque la promesa de Dios, la obediencia completa para no desanimarse, para no hacer lo que Dios le pedía. Lo vemos ahí cuando cuando tienen que llegar alrededor de los muros, o sea, todas estas cosas que parecieran de alguna manera un poco lógicas o poco sencillas de entender, él no las cuestiona, él las obedece, porque sabe que Dios es el que va a actuar. Dios, creo que también es muy diferente su forma de ver a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros y a veces hay cosas inexplicables o cosas muy difíciles de entender para nosotros que pudiéramos pensar que tuvieran un resultado o no tuvieran una razón. Dios actúa sabiendo lo que podemos. Ok. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Sí, hermana. Bueno, una de las cosas que veo es que seguimos el ejemplo de los líderes haciendo exactamente lo que nos enseñaron nuestros líderes. Pero en este caso, a él le tocó hacer algo completamente diferente. Moisés nunca dirigir un ejército, organizarlo. Entonces, nuestro trabajo como líderes es inspirar, no limite. Porque Josué es suficiente para que hiciera algo totalmente distinto a su vida. Ok. Gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Un comentario más? A ver. Yo creo que también una diferencia importante entre el liderazgo de Moisés y Josué eran las circunstancias. Por un lado, Moisés estaba liderando a un pueblo que era desobediente, que se quejaba de todo. Y durante todo ese peregrinaje por 39 años iban saliendo de Egipto. A Josué ya le tocaba otro tipo de liderazgo. Ya tenía que liderar a un pueblo guerrero, que tenía que prepararlo para la guerra, para poder tomar la tierra prometida por Dios. Entonces hay un contraste importante en el tipo de liderazgo de una generación y otra, tanto de líder como de
Gracias, hermano. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más estaba levantando la mano? ¿No? Ok. Bien, hermanos. Entonces, después del capítulo 3, obviamente el pueblo se ha preparado. Van a cruzar el río Jordán. Después de recordar, hermanos, que la primera ciudad que van a conquistar es la ciudad de Jericó. Es la primera ciudad que van a conquistar. Y sucede algo extraño allí. ¿Cómo conquistan la ciudad de Jericó? Pues, con la ayuda de un... Sí, hermano. Tiene que ver mucho la ayuda de un... de Rahab, que no era judío. Los que entraron a Jericó como espías fueron ayudadas por ella. Y ella es integrada al pueblo de Israel por la ayuda que dio, porque ella creyó en el Dios de esa fue una parte importante para la conquista de Jericó, la ayuda de un extranjero, por decirlo así. Ok, hermano, gracias. Es interesante, hermanos, cómo Rahab se incorpora al pueblo de Dios, pero llama la atención porque es la fe de esta mujer. Es la fe la que hace que, bueno, incluso, ¿no? Que forme parte de esos héroes, ¿no? Allá en Hebreos capítulo 11, ¿no? Incluso dentro de la genealogía. Es bien interesante. Y podemos ver aquí entonces ese propósito de Dios, el plan de Dios. Que a pesar de la circunstancia, ahora, cuando vemos ahí a Rahab, el Nuevo Testamento elogia a Rahab, ¿no? En Hebreos capítulo 11 y en Santiago capítulo 2, se elogia lo que Abraham hizo. Y sería aquí una pregunta, ¿qué es lo que realmente elogia el Nuevo Testamento de Rahab? Porque podríamos decir que aquí lo que hace es mentir, ¿verdad? Pero lo que aprueba Dios es la fe de Rahab. Y lo que hace. Eso es sumamente importante, porque Dios tiene un propósito y va a cumplir ese propósito. Y Rahab lo que está haciendo aquí es pidiendo misericordia y demostrando su fe, protegiendo a los espías. A pesar de su raza, a pesar de su pasado inmoral, a pesar de todo lo que era, fue salvo. Y por eso es que los espías pudieron ser protegidos y fue así como Jericó fue conquistada, ¿no? Aunque tenían mucho temor, tenían mucho miedo, toda la ciudad, pero algo interesante, porque Israel conquista a Jericó mediante una estrategia que Dios mismo le da. ¿Qué tienen que hacer? Gritar, dar vuelta a la muralla y va a ser derribada. Es interesante. ¿Por qué Dios permite sí permite que esta ciudad sea conquistada de esta forma? Porque todas las demás es diferente. Ellos tienen que luchar, pero en esta no.
Ellos obedecen a una estrategia que Dios mismo le da. ¿Por qué al inicio de la conquista Dios permite esto? Pregunta, ¿por qué de esta manera? ¿Qué quiere enseñar Dios? ¿Qué le quiere enseñar Dios a Josué y al pueblo? ¿Cuál es la enseñanza práctica? Adelante. Que Dios es el que está dando la tierra, no ellos. A ver, otra vez, no escuché. Dios es el que les iba a dar la victoria y les estaba dando la tierra. Es lo más importante que deben entender ellos. Que es Dios el que les da y que se lo está dando en su mano. Bien, hermanos. Otra vez, ellos deben de saber que la tierra prometida es un regalo de Dios. Es Dios dándosela, no ellos, sino Dios dándosela. Entonces, el inicio de la conquista, Dios le está dando la prueba. Soy yo quien se los voy a dar. Ustedes solamente van a hacer esto. Pero también tiene que ver con obediencia. Hace rato decía alguien de ahí de ustedes que tiene que ver con obediencia con la vida de Josué. Y es cierto, tiene que ver con obediencia. Y Dios le dice, así van a hacer. Van a dar vueltas, van a gritar de esta forma, de esta manera, y los muros van a caer. Es un asunto de obediencia. Ahora, es ilógico pensar a veces eso, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que Dios va a actuar de esa forma o de esa manera? Es un asunto de fe también. Esto también es un asunto de fe. La conquista de Jericó también tenía que ver con fe. Es un asunto de fe. Pero también es un asunto de obediencia. Y eso es lo que hacen ellos. Pero quizás también el pueblo viene saliendo, no tiene experiencia en el asunto de lo militar. Y quizás si hubiera sido de otra forma, quizás el pueblo se hubiese desanimado. Quizás el pueblo no hubiese tomado valor. Entonces, esto ayudó al pueblo a tomar valor y al ver cómo Dios mismo le estaba permitiendo la conquista de Jericó. Y eso es bien interesante. Y eso sucede muy a menudo también con nosotros, hermano. A veces Dios permite que las cosas sean de esta forma. Solo requiere obediencia y fe. Y a veces se requiere de mojarnos los pies, ¿no? El hecho del cruce del Jordán, Dios lo permitió también de esa manera para engrandecer de una u otra forma o que pudiese Josué, su liderazgo, tomar confianza en el pueblo, ¿no? Y permitió Dios eso. Entonces, es bien interesante cómo Dios permite de una manera milagrosa, la conquista de Jericó. Y eso demostró que los enemigos pueden ser conquistados y van a ser conquistados por medio del pueblo. Y obviamente Dios es el que va a usar. Entonces sucede eso, la conquista de Jericó, pero luego más adelante sucede una tragedia. Hay un asunto que a mí me llama la atención y quisiera mencionarlo. Cuando son derrotados ahí en Jai, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué les deja ese evento? ¿Qué les deja ese evento? Cuando son derrotados en Jai, ¿qué les deja? ¿Qué les enseña ese evento a ustedes? Las consecuencias del pecado. A ver, hermana, otra vez, por favor. Las consecuencias del pecado, el no obedecer al Señor trae una consecuencia y eso fue la derrota contra. Oh, eso es interesante, hermano. Eso es interesante. ¿Alguien más? Hermano, cuando uno está en la iglesia y también hace cosas malas o comete pecados, también esto tiene consecuencias. Fue el caso del pueblo, ¿verdad? Aunque acá él fue el que sufrió esas cosas, pues eso lo llevó a la derrota como pueblo. Él pudo haber pensado, bueno, pues me lo guardo y nadie se da cuenta, todo bien, pero
nada, o sea, eso fue el motivo de la muerte para la de forma, pero hay que también considerar esa parte de que lo que hagamos mal también tiene consecuencias. Ok, hermano. También una cosa, que el pecado de un miembro de una congregación o de un grupo afecta en gran manera a todo el grupo. Eso, sí. Ok, hermano. Sí, es cierto, es cierto. ¿Algo más, hermanos, en esta parte? Sí, hermano. Bueno, lo que comentaba la hermana, quería nada más complementarlo. La escritura les enseña que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro vive de esta manera, de manera equivocada, pecaminosa, y todo el mundo sentimos eso. Pero aquí lo que yo quisiera enfatizar nada más es lo que los demás ven en nosotros. Nosotros vivimos de una manera pecaminosa, los demás no van a querer acercarse para conocer la fe que yo tengo. Y alejo a aquellos que pueden venir a los pies de Cristo con una conducta equivocada de parte mía. Yo soy de una manera pecaminosa. Eso es lo que yo veo. Ok, hermano. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué aprendemos de esta escena, de esta derrota? También el arrepentimiento. Cuando te arrepientes, el Señor también obra con poder, ya hace la obra redentora, la misericordia de Dios. Exacto, hermana. Muy bien. Es triste esta situación, pero es una realidad, ¿no? Y Dios cumple lo que promete, lo que dice. La verdad es que la desobediencia trae serias consecuencias. La desobediencia trae serias consecuencias. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Dios exige de nosotros santidad. Dios exige de nosotros santidad, porque Él es santo. Y Él quiere que se hagan las cosas a la manera de Él, no a nuestra manera. Y aquí tuvieron una gran derrota, ¿verdad? Se demanda, pues, de nosotros santidad. De lo contrario, vamos a perder las batallas. La santidad es una condición indispensable para triunfar. La santidad del pueblo de Dios es indispensable para triunfar. Creo que lo debemos tomar muy en serio. Aquí, Acán desobedeció. Tomó lo que no debía tomar. Y me parece que esta es una de las primeras cosas que nos enseña este pasaje, esta historia. Pero, miren, también a veces pensamos que no es gran cosa lo que estamos haciendo. Hablando de nuestra santidad, hermano, de nuestra santidad delante. A veces minimizamos el pecado. A veces minimizamos el pecado. O a veces hasta le ponemos tamaños, ¿no? Esto no es grande. Esto no es cosa tan grande. O esto no es tan grave. Y pues no hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Jai era un pueblo pequeño. Es más, parece ser que su nombre significa ruina. Entonces, él es un pueblo muy pequeño. No podría bien ser conquistado por Israel, pero ahí sufrió una consecuencia, ahí fue. Entonces tiene que ver con nuestra vida, nuestra santidad. Pero lo que decía también la hermana hace ratito, el pecado de uno puede traer
serias consecuencias a todos. Eso también es importante, hermanos. Cada vez que vayamos a cometer un pecado, tenemos que pensar en los demás. Y sobre todo porque vivimos en comunidad, hermano. Nuestra iglesia, nuestra comunidad. Y a veces no pensamos. Y ustedes han de darse cuenta, ¿no? Cuando alguna situación, algo sucede en nuestra iglesia. Algún pecado, me refiero un poco escandaloso, no grande, no pequeño, pero escandaloso. Eso trae consecuencias a toda la comunidad. Estorba. Entonces, creo que deberíamos hacer una reflexión profunda, no como individuos solamente, sino como comunidad. ¿Cómo estamos? Porque puede haber alguna can. Y quizás por eso no avanzamos, hermanos. Quizás por eso derrota tras derrota tras derrota. Y estamos ahí en un círculo. Quizás necesitaríamos hacer una reflexión al respecto. Ahora, pero no piensen en el hermano que está al lado. Piensen en usted. Sí, porque luego vamos a buscar a la can y usted se está dando vueltas, está fijándose a ver dónde está la can alrededor, al lado de usted. No vaya a llegar el domingo y usted dice, bueno, Señor, dame sabiduría y discernimiento para descubrir a la can. ¡No! O sea, no. Es un asunto personal. Somos nosotros, tenemos que hacer una reflexión profunda de nosotros mismos. Y luego en comunidad. Me llama la atención porque siempre oramos y pedimos perdón a Dios y cada quien, ¿no? Cada quien lo hace en su vida, en su devocional, en su tiempo de oración, ¿no? Le pide perdón a Dios y todo lo demás. Todo lo hacemos. Pero ¿por qué no hacer algo comunitario? Como Nehemías, allá con el pueblo, donde podamos, no sé, estoy pensando en un tiempo de oración, como, no sé si se acostumbran a las veladas de oración. Ok, imagínense, un llamado a la santidad, hermanos. Vengamos medianoche, una noche para la confesión de pecados como comunidad. Sería interesante. En vez de venir y hacer una lista de peticiones y por esta necesidad, no, solamente para ponernos a cuentas con el Señor. Y sería padre, definiendo el propósito como pueblo, como comunidad. Ya no solo, sino como comunidad. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que iría toda la iglesia? Algunos pensarán que no lo necesitan. Pero sería muy padre eso, hermanos. Me estoy acordando de esto porque es cierto también lo que comentaba la hermana hace rato, ¿no? Que el arrepentimiento abre la puerta para la bendición. ¿Verdad? El arrepentimiento abre la puerta para la renovación, para la restauración y para la bendición, para ser bendecidos. Eso sucedió aquí. Pero también hay algo más que nos enseña esta historia. La oración no anula
la consecuencia. El pecado siempre va a traer consecuencia. Y Dios lo va a perdonar cuando venimos ante Él, rendidos a sus pies. Y le pedimos perdón. El Señor nos perdona, pero no siempre quita la consecuencia. A veces la consecuencia la vas a tener allí. Y esto sucede aquí. Bien. Después, hermanos, después de esto, llama a mi atención esta parte, entonces es importante. Y el pueblo está aprendiendo. El pueblo está aprendiendo. Esto fue una gran lección para el pueblo. Una gran lección. Y el pueblo está aprendiendo. Entonces, ahí vamos a encontrar las diferentes campañas ahora de conquista de Josué, juntamente con los soldados para ir conquistando. Y tenemos ahí la campaña central, la campaña del norte, la campaña del sur, y esa es la dinámica que va a usar Josué para ir conquistando a las naciones. Ahora, no conquistó a todos, ¿verdad? No pudo conquistar todas las ciudades. De hecho, algunos se quedaron allí, que después trajeron serios problemas. ¿Se acuerdan de eso? Así es. Ahora, cuando leemos todo este asunto de la conquista de Josué, hermanos, hay algo que quizás choca un poco. ¿No les parece que toda esa conquista de la tierra prometida fue un poco sangrienta? ¿O mucho? ¿Y no choca a veces eso? Mire, cuando dijo Dios, y tienen que arrasar con todo, y no dejen nada. ¿Qué les parece eso? ¿Por qué Israel debía de hacer eso? ¿Por qué debía de exterminar? Buscando la santidad de su pueblo. Ah, eso es muy importante. Pensemos en eso. Ok, ¿algo más, hermana? Yo pienso que eso ya era un juicio que Dios tenía contra el pueblo de Canaán, y ellos fueron el instrumento que Dios usó para quitar esa tierra. Ok, hermana. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Deberían quitar todo para no tomar eso que estaba ahí como algún ídolo o alguna cosa así. Entonces había que quitar todo, no dejar nada de lo que estaba ahí. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? Había que quitar toda la influencia, hermano, la influencia de idolatría y todo lo que era por ahí. Después ahorita de lo que decían los maestros en la escuela, un tomate podía echar a perder toda la caja. Y si había por ahí algo que iba a perturbar la santidad de Dios, de raíz, no podía quedar nada. Ok. Sí es cierto, cuando leemos el libro de Josué, a veces es un poco difícil, ¿no? De poder entender esta situación, guerras y más guerras, sangre. Pero hemos de recordar algo, o debemos tener en mente, por lo menos dos cosas, cuando estamos estudiando el libro de Josué específicamente. Entender que Dios tiene planes para las personas, primero para su pueblo, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Tiene un plan. Y los va a llevar a cierto lugar donde Canaán está corrompida. Hermanos, la gente que vivía allí era gente con prácticas inmorales, prácticas paganas horribles, al grado de que sacrificaban a sus propios hijos, a sus dioses. Por eso miren
Ahora, y por eso Dios dijo que debían de terminar con todo. Y fue Dios quien dijo eso. Miren, Levítico, vamos a recordarlo. Levítico capítulo 18, versículo 24. En adelante. Déjenme leerles esto, mire, para poder entender esta dinámica en el libro de Josué. Mire, no se contaminen, Levítico 18, 24, no se contaminen con estas prácticas. ¿Qué prácticas? Lo que ya se mencionó desde el versículo 19. Específicamente, estas prácticas tienen que ver con inmoralidad, específicamente. Y luego agrega el versículo 24, desde el versículo 19 dice todo eso. Versículo 24, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos, ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esa tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vómito a las naciones que la habitaron antes. A ver. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Teniendo en mente esto, vamos a entender mucho más fácil todo lo que vamos a encontrar en Josué, en estas conquistas. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y como ustedes lo dijeron, Dios es santo. Pero esta gente que vivía aquí estaba corrompida, por lo tanto debían ser destruidos. Hermano, sí. En el capítulo de Josué 11, en el verso 19 y 20, menciona lo siguiente. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Y la referencia trae Deuteronomio capítulo 7, versículo 16, las bendiciones de la obediencia. Y dice el siguiente versículo, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni seguirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Muy claro, hermana, muy claro, exactamente. Miren lo que Dios sabía de antemano. Y desafortunadamente, los que se quedaron allí, algunos pervirtieron, ¿verdad?, al pueblo, ¿no? Entonces, Dios exige santidad y apartémonos totalmente de aquello que puede desviar nuestra atención, nuestra vida. Y lo mirábamos desde Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios tuvo que sacar a Abraham del pecado, de la idolatría, darle la espalda para poder servir a Dios. Es interesante, hermanos. Muy bien. ¿Sabe qué? Tenemos 10 minutos. Bien. Y ustedes van a encontrar los últimos capítulos de Josué, van a encontrar la distribución de la tierra prometida. Esa es la primera gran obra que Josué hizo, la conquista de Canaán, ¿verdad? La conquista. Y la segunda gran obra de Josué es la distribución de las tribus, de la tierra, la distribución de la tierra entre las tribus. Para este entonces ya tenía alrededor de 90 años.
Josué y ya no podía pues seguir conquistando, ¿no? Había mucha tierra que poseer. Entonces, lo que hizo fue estimular a las demás tribus para que completaran la conquista de sus regiones respectivas. Y los animó para que siguiesen limpiando la tierra. Y sucedió así durante el periodo de la conquista. El campamento de Israel estuvo situado en Gilgal, cerca del Jordán. Y empezó las tribus empezaron a conquistar, pero también empezaron a tener problemas. ¿Se acuerdan que 2 tribus y media se quedan de este lado del Jordán? ¿Se acuerdan de eso? Y se quedaron acá, de este lado del Jordán, que también trajo consecuencias serias. De hecho, esas tribus desaparecieron. Y creo que también nos dejan enseñanza, ¿no? No quisieron ir con las demás. No quisieron ir con el pueblo y se quedaron allí. Y por falta de protección, podríamos decir así, fueron conquistados y desaparecieron, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar ahí en su manual, ahí las últimas palabras de Josué, los discursos, un discurso conmovedor de Josué para con el pueblo. Y la clave de esos discursos de Josué, en lo que Josué insistió mucho, fue en la obediencia. Fue en la obediencia. Es clave, hermanos. Insistió mucho Josué que el pueblo debía de obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Y ahí está la famosa frase de Josué, perdón. Escojan ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué interesante. Y así termina el libro de Josué. Solamente en estos minutitos, quiero mencionar, hermanos, cómo el libro de los jueces, inmediatamente entramos a jueces, y se ve, a este periodo de los jueces se le llama la edad oscura de la historia de Israel. Y Josué murió, como todos los líderes, como todos los hombres. Pero ¿qué creen? No había líderes. Pronto se hundieron, declinaron, y en 2 ocasiones, Jueces 17:6, 21:25, se repite esto. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es triste esto, pero no hubo nadie más quien dirigiera. Se le denomina los jueces, sin embargo, quizás no con la idea que nosotros tenemos acerca de los jueces. No eran personas que impartían justicia realmente, sino eran líderes, eran personas que Dios usó para liderar en los momentos de crisis y ayudar a Israel a salir adelante, como caudillos, personas que incluso ni sabemos más de ellos. O sea, no sabemos de dónde, sabemos después quiénes, después de lo que hicieron, pero antes, por ejemplo, Gedeón, por ejemplo, Sansón, son personas que salen del anonimato, no sabemos quiénes eran, quiénes son o quiénes eran precisamente. Entonces, parece que fueron surgiendo, Dios fue levantando estos personajes, estos caudillos, estos líderes, estos libertadores, de acuerdo a la necesidad
que estaba pasando en el pueblo. Y hay un ciclo allí que se repite. Hay un ciclo que se repite y que ustedes lo van a encontrar allí en sus manuales. Miren, cuando el pueblo empezó a desobedecer a Dios, Dios permitió que otras naciones vinieran y los llevara, por ejemplo, con los filisteos, le robaban sus comida y los oprimían. Cuando el pueblo sentía eso, entonces le pedía perdón al Señor. Dios los escuchaba, levantaba a un juez, levantaba a un libertador, levantaba a un hombre y eran librados. Había un tiempo de paz. ¿Y qué sucedía? Después, otra vez cometían pecado, otra vez le fallaban a Dios, otra vez desobedecían. Y ese fue el ciclo vicioso. Y así permaneció en todo el tiempo de jueces, hasta que vino la monarquía. Entonces, es lo que vemos en el libro de los jueces. Una situación muy complicada, muy caótica, es un caos, realmente. Pero Dios usó a hombres como, creo que los más conocidos, Sansón, Jefté, Gedeón, Barak, Samgar, Otoniel, Ahod, y todos estos hombres quienes Dios usó para liberar a su pueblo en los momentos de crisis. Estos hombres, como decíamos, no eran hombres que conocíamos antes. Es más, algunos no tenían ni siquiera esos dones o esas capacidades para ser los libertadores, como Gedeón, por ejemplo, que él dice, yo no puedo ir, yo soy de familia pobre y yo no puedo, y Dios lo usó. Pero son personas que percibieron una necesidad. Así surgieron estos hombres. Estos líderes, estos libertadores, surgieron así. No los nombraron en una reunión. No los nombraron en alguna junta, ¿no? Son personas que surgieron, que Dios levantó, porque percibieron una necesidad. Porque había una necesidad. Era una reacción a lo que estaba pasando, a una crisis. Me parece que así surge el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo comienza con una necesidad, no con un nombramiento. Los líderes que se levantan para servir, los siervos, son aquellos que están mirando una necesidad y la quieren suplir. Considero que esos son los líderes más efectivos, hermanos. Los que están mirando una necesidad y van con sus dones, con sus talentos, con las habilidades que Dios les ha dado, van y suplen esa necesidad. Y entonces se convierten en esos líderes, en esos libertadores, en esos grandes hombres de Dios. Pero son los que surgen mediante una necesidad. Son los líderes más efectivos, hermanos. No solamente los que se nombran y nunca hacen nada, ¿verdad? Tienen el nombramiento, pero no se ve. Estos hombres poseían una habilidad, un don. Cada uno de ellos, cuando ustedes lo analizan ahí en su manual, y en la Biblia, cada uno tiene ciertas características. Y desarrollaron ese don en un lugar de servicio. Pero había algo más en estos hombres, había pasión.
había pasión y se entregaron a la tarea, se responsabilizaron en la tarea. Iban entusiasmando a otros. El libro de los Jueces nos presenta una situación complicada, como dijimos, una época oscura de la historia hebrea. Creo que representa la moralidad más baja y el caos más complicado que tenemos registrado en la Biblia. En ese periodo de los jueces se habla de engaños, de robos, de ignorancia espiritual, idolatría, guerras entre las tribus. Son episodios muy complicados. Pero en medio de eso, Dios es fiel. En medio de eso, Dios es fiel. Y en la siguiente clase vamos a ver que Dios va a usar a un hombre. Y ese hombre es Samuel. Bien. Último comentario de parte de ustedes, hermanos, con respecto a Jueces. ¿Qué les deja Jueces? ¿Qué les enseña Jueces? Últimos comentarios para... Tenemos 2 minutos. Comparando Josué con Jueces, como que se me viene a la mente que hay líderes que nacen y otros que se hacen. En el caso de Josué, nació para ser líder porque dice que tuvo espíritu. Primera parte que dijo. Y en los Jueces, Dios los levantó por medio de esa necesidad. Yo quería decir de Josué que, bueno, se le da el crédito hijo de un papá, ¿verdad? Siempre se da el crédito a los papás porque son los líderes espirituales de la familia. Sin embargo, pienso que la mamá tuvo mucho que ver, aunque no se nombre ahí, para que haya sido obediente, para que haya tenido sus cualidades, ¿verdad? Y es una enseñanza intrínseca que puedo ver ahí entre líneas de una madre dedicada a su hijo, ¿verdad? Ya tenían los estatutos y reglamentos ahí en el Deuteronomio a los padres de que tenían las palabras de sus hijos. Entonces, ahí puedo ver esos dos clases de cómo nacen los líderes, cómo se hacen, ¿verdad? Ok. Enseñanza para papás de niños y enseñanza para gente adulta, como nosotros, que Dios nos usa de esta manera. Ok, gracias, hermana. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más antes de irnos? A ver, uno por uno. A ver, la hermana de allá de Houston. Perdón, de Monterrey. Hermano, me llama mucho la atención el liderazgo de Josué. Él fue una persona que fue obediente porque recibió enseñanza de Moisés. Además de que fue obediente, también fue, puso en práctica lo que Dios le dijo. Y me quedo con lo que dijo usted, que algunos líderes dimensionan su liderazgo en el liderazgo en tamaño. Y creo que el liderazgo no se mide de esa manera, sino en qué tanto estamos preparando a los que, o qué tanto el líder está preparando a los que estamos con su liderazgo, precisamente, y qué tanto también nos están haciendo productivos. Porque el liderazgo no es nada más, ya tengo el cargo, ahora sí ya tengo, me siento exitoso, soy famoso, sino preparar a los que vienen para que también sean productivos y finalmente en donde estamos dar un buen resultado para Dios. Pero esto se va a dar cuando el líder sea realmente responsable y fiel a Dios. No nada más que llene su ego con ya tengo 10 a mi cargo o ya soy popular, no, sino qué tan productivo estoy siendo.
Interesante, hermana. Interesante su comentario. Muchas gracias. Muy bien. Ok. A ver, alguien más estaba levantando la mano, no sé de dónde. ¿De allá de Zacatecas levantaba la mano alguien? ¿No? ¿No? Bien, hermanos. Tomando un último comentario bien breve, hermano. Sí, hermana. Moisés no supimos dónde fue sepultado, no hay dónde esté. De Josué sí. Josué sí lo menciona. Nomás es el único punto. Ah, muy bien, hermano. Gracias. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno que estuvieron aquí. Gracias, Dios les bendiga mucho. Ánimo, hermanos. Sigan leyendo su manual, sigan haciendo sus tareas y ya vamos, ya a la mitad, más de la mitad. Así que ánimo, adelante, mis amados. Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Dios le bendiga mucho a todos. Allá, hermanos de Zacatecas. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, hermanos. Cuídense.